tardes, mi nombre es Fabián Jaksic, soy miembro de la Sociedad de Debate de la Constitución Social Católica de Chile y me pidieron hacer un taller respecto a conflictos socioambientales. Lo que vamos a ver aquí es primero entender un poco qué es el conflicto socioambiental, cuáles son las áreas que más se ven afectadas por él, cuáles son los actores que están involucrados, ¿cierto? Analizar cuáles son las causas que generan que estos actores entren en conflicto y luego vamos a analizar una moción en específico y ver cómo desde ambos lados se puede generar esta postura. Yo siento como, a nivel personal, como debatiente, que es muy importante entender este tema porque cuando nosotros hacemos una política pública, o sea, cuando debatimos una tesis de política que tiene un cambio en la realidad, que se ve plasmado, es importante entender cómo esto afecta a nivel ambiental, no solamente por el ambiente mismo, ¿cierto?, por quienes encontramos positivo el ambiente y que esté en buenas condiciones como algo per se, sino como también aquellos derechos que están asociados. Un mal como sistema de aires o un agua sucia puede afectar la salud de las personas, ¿cierto? Que haya mucho ruido, contaminación lumínica o basura afuera puede afectar la calidad de vida de la gente y así. Entonces el medio ambiente no es importante solo por sí mismo, sino además porque afecta otros derechos humanos fundamentales, ¿cierto? Bueno, partamos con una definición clave, ¿cierto? Que es un conflicto socioambiental. Aquí se la tomo prestada de IVAM, la Dirección de Museos, Archivos, de Biblioteca, Archivos, Museos, de cosas de acá en Chile, que establece que los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas privadas y el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación o potencial afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. Más allá de la definición de diccionario, analicémosla un poco y qué es lo que plantea, ¿cierto? Plantea primero que es una situación de disputa, o sea que tenemos un choque de ideas, tenemos una situación problemática, no estamos todos de acuerdo, felices y cantando, sino que tenemos una situación donde los distintos actores, no necesariamente todos, no necesariamente en las mismas condiciones, se enfrentan en una posición, ¿cierto? ¿Qué más tenemos importante? Tenemos que esta situación se da por una afectación hacia los derechos de las personas, ¿cierto? Derechos humanos o derechos internos de cada nación, que se ven enfrascados en una situación donde el ambiente es aquello que lo causa. El ambiente en relación al acceso a elementos tan básicos como puede ser el agua o un aire libre, o como puede ser la afectación y el impacto que genera cierto proyecto económico, que puede ser un megaproyecto, como puede ser una minera, ¿cierto?, y la afectación directa que tiene en la tierra, o como pueden ser meras actividades más pequeñas diarias, como por ejemplo andar en auto, y cómo eso afecta los contaminantes del aire. Desde ahí, la gracia del conflicto, ¿cierto? La gracia no necesariamente como positivo, pero como lo entretenido del mismo es que los distintos actores se enfrentan en este como área ambiental y muestran como sus distintos intereses, ¿cierto? Desde ahí existen varias formas como de verlo en la praxis y de distintas acciones que se ven como muy reflejadas. Está por ejemplo el tema del turismo, donde el turismo se puede ver desde ambos lados, ¿cierto? El turismo puede ser algo que se quiera generar y por ende se tenga que alterar el medio ambiente para poder hacerlo, ¿cierto? Tal como el turismo puede ser algo que se quiera defender, el ecoturismo, que está muy de moda, lo que busca es tener todo como quietecito y como está, pero que se puede ver alterado por cierta empresa privada que tenga cierta intencionalidad de actuar. Empresa privada que, ligándolo con otro ejemplo muy claro, quiera afectar el medio por la utilización de los recursos naturales como los recursos mineros, por ejemplo, recursos naturales como las forestales o el agua. Desde ahí tenemos otros casos que son mucho más pequeños, no de grandes productoras, pero sí de pequeños agricultores que lo que hacen es gastar agua, que lo que hacen es ocupar tierra y que lo que hacen muchas veces incluso puede ser generar procesos donde la tierra después no se puede ocupar para plantaciones. Y así tenemos muchos casos específicos en donde la situación ambiental se ve en daño y por ende los distintos actores se ven en conflicto. Desde ahí estudiamos cuáles son los 4 como actores importantes, ¿cierto? El primero y el más evidente es el Estado asociado a la institucionalidad ambiental que lo representa, a los ministerios de medio ambiente, a los distintos organismos de cada país. ¿Cierto? Que el objetivo que buscan en general es primero cumplir su propia institucionalidad, ¿cierto? Tienen ciertas normativas que buscan que se cumplan, el Estado no hace leyes porque sí, aunque nosotros como debatientes tendamos a creer que sí, busca que se cumpla su institucionalidad, pero lo importante del Estado es que la forma en que mira la situación es una forma macro. No ve como yo, individuo personal, vivo mi vida diaria, sino que ve como la afectación general se ve y tiende a ponderar las cosas más grandes en respecto a las más pequeñas. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos la necesidad de poner un basurero o un basural, ¿cierto?, donde se acumule basura para toda una sociedad, para toda una gran ciudad, pero que afecte a unos pocos visualmente, al Estado esa afectación menor no necesariamente le va a importar porque tiene un bien mayor que busca proteger, ¿cierto?, que es el bien de la ciudadanía general. Y este tipo de relaciones de importancia, de qué cosas más importantes, generalmente la que les pone en conflicto, por ejemplo, con la ciudadanía. La ciudadanía, por otro lado, busca no necesariamente lo contrario al Estado, pero sí se fija desde una perspectiva distinta. Yo como ciudadano promedio no busco el interés general de la ciudadanía, ¿cierto?, sino que busco yo estar bien, ¿cierto? Veo que mi agua no sea contaminada, que mi espacio no se vea afectado, pero también, por otro lado, veo la posibilidad de yo tener trabajo, veo la posibilidad de que yo tenga algún proceso económico del cual vivir, ¿cierto?, que muchas veces se da por la necesidad, o sea, por empresas que afectan el medio ambiente, ¿cierto? Es el clásico razonamiento de hay que sacar ciertas empresas porque afectan el medio ambiente, se puede ver en contraposición y como qué pasa con la gente que trabaja ahí, qué pasa con el trabajador promedio, con el minero, por ejemplo, si yo retiro la minera, ¿de qué va a vivir? Entonces busca sus intereses personales y por ende se puede, entre comillas, aliar con los actores, como dependiendo de cuál sea el interés que quiera proteger, o bien enfrentarse a todos, si así lo estima conveniente. En relación a eso tenemos el tercer actor, los siempre llamados privados, ¿cierto?, a quienes se les tiende a pintar como los malos de la película, los supuestos contaminantes, que lo que buscan primero, al igual que la sociedad civil, es su interés particular. Como un privado busca ganar dinero, busca producir más, ¿cierto?, y busca producir más y más barato. Desde ahí su interés mayor siempre va a estar en la protección de sus propios intereses, pero, y eso es importante, no necesariamente ligado al daño de otros. A una empresa no le conviene dañar necesariamente la ley porque afecta a su imagen pública y porque se puede ver multado, o tampoco necesariamente le conviene afectar a la ciudadanía, porque si yo afecto a la ciudadanía, tengo una mala imagen social, primero, ¿cierto?, y segundo, afecto a mis propios trabajadores, ¿cierto?, un trabajador enfermo, un trabajador que me produce menos. Entonces, el interés cómo se mueve el privado dentro del sistema ambiental va a depender de qué es lo que le convenga más en el momento, ¿cierto? Y por último tenemos las organizaciones ambientales, ¿cierto?, como que pueden ser desde ONGs muy grandes como Greenpeace a distintos grupos humanos que tengan como un fin más como, entre comillas, puro, por decirlo, que lo que buscan es el cuidado del medio ambiente, pero que la problemática que tienen muchas veces es que tampoco consideran las necesidades asociadas a otros derechos. Entienden muchas veces, no siempre, el medio ambiente como un fin en sí mismo, ¿cierto?, que no está mal, pero dejando de lado los otros fines que se tienen que cumplir también, ¿cierto? Si yo no quiero que se construya en un cierto espacio un terreno para que la gente pueda vivir, porque va a dañar el medio ambiente, y no me fijo en que estoy dañando el derecho de la vivienda de muchas personas porque no propongo una solución, igual estoy metiéndome en un problema. Entonces, como vemos como todos los actores tienen distintos intereses, ¿cierto? Tienen los intereses de proteger el bien mayor por sobre el menor, sus propios intereses particulares o el interés general del medio ambiente por sobre el resto. Y es ese tipo de cosas la que genera los conflictos. La primera gran causa de los mismos es cuando los intereses se ven chocados. En una situación donde tenemos un proyecto económico, tenemos muchos intereses que se van a chocar, ¿cierto? Tengo el interés de la empresa de producir más, tengo el interés del Estado, de la protección general, de la protección económica del país, como también la protección ambiental del mismo. Tengo el interés de los trabajadores de que, uno, no me saquen de mi casa, por ejemplo, que no me cobren más caro el agua porque haya menos, pero también el otro lado tener el trabajo, tener la posibilidad de un sustento económico, y así. Desde ahí, generalmente la primera causa de los conflictos se da por qué prioriza cada uno de los actores y de qué manera se ve afectado también cada uno de los actores. Muchas veces se puede considerar menos importante la sociedad civil, por ejemplo, porque sus luchas tienden a ser menores porque, es que le están ensuciando la vista, ¿qué importa? Pero si el que te ensucian la vista implica que tú tengas que vivir constantemente viendo basura fuera de tu casa, también puede ser problemático. Otra de las grandes razones para que se genere el conflicto tiende a ser con un choque de la información. En Chile, por ejemplo, lo que se hizo y lo que se hace actualmente es lo que se llama la consulta pública, donde las distintas personas y los distintos ciudadanos tienden a participar activamente cuando se genera un proyecto minero. Y dentro de un proceso como post-dictadura fue uno de los primeros elementos donde se pudo conversar, donde la ciudadanía tenía una posibilidad de voz. ¿Qué implica esto? Que si nosotros estamos discutiendo una situación minera X, por ejemplo, no necesariamente la ciudadanía iba y participaba respecto a la situación X, sino que aprovechaba la oportunidad de presentar todo el resto de sus problemas, de todo el resto de sus situaciones, ¿cierto?,
quizá la minera no tenía nada que ver con el agua, pero justo a esa persona le estaba faltando agua, entonces asocia los problemas en el único lugar donde tiene para conversar. ¿Y qué implica esto a nivel como de problema? Que tenemos una comunicación que no da, tenemos una comunicación que no se comunica, entre comillas, porque el emisor y el receptor están hablando de cosas completamente distintas, generando nuevamente un sistema conflictual donde los intereses están cruzados y donde muchas veces yo como privado no logro entender por qué me están preguntando de agua si yo no tengo nada que ver con el agua, mientras que la ciudadanía no entiende por qué no me solucionan el problema del agua si mi problema es el agua. Desde ahí ese tipo de choques lo que genera al final es que esta situación como ambiental se vuelve una situación como de, entre comillas, guerra, donde se enfrentan los intereses, donde se enfrentan las distintas opiniones particulares y que quieran lograr lo mejor para sí. Eso es importante entenderlo. Siempre en un conflicto ambiental, socioambiental, que la palabra socio es súper importante, lo que se busca es el lograr mi propio interés. Como cada actor va a buscar su interés particular, no necesariamente que todos estén contentos. Con eso claro, ¿cómo lo vemos ligado a debate? ¿Cómo bajamos todo esto a la realidad? ¿Cierto? ¿Cómo bajamos todo esto al sistema de debate? En debate nos vemos enfrentados a situaciones, ¿cierto?, donde estos actores juegan en otros roles, ¿cierto? Cuando debatimos, no sé, sobre la educación, juegan los mismos actores. No necesariamente organizaciones ambientales, pero organizaciones de otro tipo. Pero en una situación ambiental, lo que se ve generalmente son vulneraciones de derechos para los distintos actores o intereses que nosotros queremos beneficiar, ¿cierto? Para eso vamos a analizar una moción en específico, muy brevemente. Le agradezco a César Miranda por haberme dado la moción hoy día, que es: esta casa sometería a referendos locales, me falta una S, los proyectos que generan un alto impacto ambiental. En el fondo, que haya una discusión y donde la población tenga la posibilidad de decir que sí o que no, ni de detener un proyecto, ¿cierto? Vamos a ver cómo todos los actores convergen aquí a priori, ¿cierto? Tenemos una sociedad que lo que busca cuando tenemos una situación de alto impacto ambiental es buscar su propio interés, ¿cierto? Y buscar no verse dañado el mismo. Tenemos a los privados que cuando hacen un proyecto su fin no es salvar el mundo, sino que su fin es generar dinero para ellos mismos, como grandes privados que son. El Estado, que se ve en una situación muy como chocante aquí, porque lo que busca efectivamente es que no haya un alto impacto ambiental, lo que busca también es que el proyecto se dé para tener una ganancia económica, y lo que busca es que la ciudadanía no se vea dañada. Tenemos organizaciones ambientales que ven el alto impacto ambiental como algo en sí mismo negativo, ¿cierto? Y que por ende tiene que ser algo que ojalá reducido a la mayor posibilidad. Desde ahí veamos cómo y la gracia de este tipo de cosas es que los cuatro actores se pueden ver de negativo y de positivo en casi todas las situaciones. A favor, por ejemplo, el Estado estaría de acuerdo con esto porque lo que tiene primero es participación ciudadana, pero sobre todo a nivel ambiental, cuando tú haces un referendo local, tú te encargas de que la ciudadanía esté bien y que se sienta bien por sobre todo. Y esa sensación de seguridad de la ciudadanía es un beneficio que al Estado le conviene. Pero por otro lado, si nos ponemos negativos desde el Estado, a nosotros no necesariamente nos conviene esto, porque un referendo puede implicar dos cosas: que el proyecto no se dé y una afectación negativa para el Estado, y por sobre todo, que la ciudadanía no sepa necesariamente el impacto que le están haciendo. Como la ciudadanía puede pensar que está bien, pero eso no es sinónimo de que lo esté, y el Estado muchas veces, como le dispone la posición a la ciudadanía, puede afectar el medio ambiente de todas maneras, ¿cierto?, sin tener el conocimiento. Y desde ahí, cuando uno está en equipo a favor o en contra, va a tener que ponderar qué es mejor: esta sensación de felicidad para la gente o una sensación de seguridad versus la posibilidad de error en el estado ambiental, y ver cómo esos dos derechos se ponderan. A nivel de sociedad, en positivo es bastante simple, ¿cierto? ¿Qué mejor para la sociedad que poder decirle que sí o que no a algo que le gusta o que no le gusta? ¿Cierto? Y de qué manera se ve afectado en sí mismo. La sociedad no es una persona técnica, ¿cierto? La sociedad no es una persona que maneje necesariamente los conceptos ambientales, pero sí va a ser una persona que va a poder recibir la afectación de manera directa y por ende tener la capacidad de decir que sí o que no. Pero por otro lado, en contra, la sociedad no necesariamente, nuevamente, va a tener el conocimiento, y por sobre todo, ¿cierto?, que la ciudadanía vote implica que si la mayoría está bien y un grupo se ve afectado, ese grupo se ve silenciado. Y por ende el impacto ambiental menor, como yo busco mi interés particular, se puede nuevamente como eliminar de la discusión y generar que no tenga una voz ni una opinión. Y desde ahí nuevamente, ¿cómo se discute un proyecto? Un proyecto tiene que dejar a todo el mundo bien
¿Es eso posible? O por otro lado lo que tiene que hacer es lo contrario, sino que es buscar que la gran mayoría esté bien y decir, bueno, un par se sacrifican, pero por el beneficio de la sociedad común. Y nuevamente ponderar ese tipo de derechos. Los privados, ¿cierto?, se ven en una situación problemática en cualquier escenario, como en cualquier escenario su proyecto puede ser parado por algún actor. ¿Y qué es lo que le conviene más? A nivel socioambiental, el privado le conviene que las condiciones del juego se las ponga un Estado regulador, o se las ponga una sociedad que establezca las condiciones de la situación. ¿De qué manera se puede ver asociada esta problemática y cómo podemos actuar para que ésta se resuelva? Las organizaciones ambientales las vamos a tocar porque en realidad son las menos relevantes de esta situación. Bueno, brevemente para concluir el taller y para no hacer esto necesariamente muy largo, la gracia de este tipo de situaciones es que, como ven, no hay una respuesta fija. Todos los actores pueden verse beneficiados o perjudicados por cualquiera de las acciones, porque al final lo que tiene que hacer cada actor es ponderar qué le conviene más. Como ciudadanía tenemos que velar por el beneficio de todos o por el beneficio de la mayoría, y de qué manera una afectación menor puede implicar una situación mayor. El Estado, por sobre todo, ¿qué es lo que debe hacer? Si este proyecto ambiental es un proyecto muy importante para el país, tiene que permitir que un grupo menor de gente se vea afectada. Si, por ejemplo, yo con este dinero puedo dar vivienda, salud, educación a otros muchos, ¿qué tan importante es el ambiente en cada contexto? Y es que esa es la gracia. En una situación socioambiental, el ambiente no necesariamente se ve muy perjudicado, sino que la percepción del ambiente es la que puede estar dañada. Y esa es la gracia que permite el debate y que permite el conflicto. Con lo que los quiero dejar al final es que uno siempre consideren el ambiente al momento de debatir una tesis política, ver cómo afecta a los actores y ponderarlos evidentemente para su lado, para que ustedes ganen la carga de la prueba. Pero en segundo también que al momento de pensar como aquellos que se van a dedicar a cosas que hagan en el futuro, también considerar este choque de los actores. El medio ambiente es un lugar de discusión que se abre a otros lados. Una discusión respecto a un proyecto no necesariamente va a ser sobre si mata o no un arbolito, sino que ambientalmente de qué manera daña la salud de las personas. De qué manera daña, por ejemplo, la posibilidad de tener agua limpia. De qué manera hacer un proyecto A elimina la posibilidad de la agricultura. Y desde ahí, cómo el ambiente no es solamente un espacio y un derecho en sí mismo, sino que puede afectar a otros y puede estar asociado a otros derechos al momento de ponderar. Con eso los dejo. Ojalá haya sido un taller que les sirvan. La gran mayoría asumo que me conoce o que tiene forma de contactarme. Si no, la organización tiene mi número, mi Facebook y mi todo, por cualquier pregunta, cualquier cosa interés en el tema. Les deseo un excelente torneo. Ojalá sea una grata experiencia. Me hubiera gustado ir. Les deseo a todos un excelente mes del orgullo, como es el mes de julio para las comunidades de minorías sexuales. Y por sobre todo, que el debate y los conflictos socioambientales estén siempre de su lado al momento de debatir. Nos vemos.